Buenos días a todos ustedes, bienvenidos a esta quinta sesión de este seminario temático al que hemos llamado Política Pública y Algo Mexicano, Problemas, Perspectivas y Nuevos Retos. De algún modo, durante todas estas sesiones que hemos tenido, pues se han abordado infinidad de problemáticas, algunas bastante interesantes, en torno precisamente a cómo se van construyendo las políticas públicas en el país y obviamente cómo van afectando al sector agropecuario. Dentro de la sesión anterior trabajamos una temática también muy interesante vinculado a la perspectiva de género dentro de la construcción de estas mismas políticas. Entonces, hemos así como que abordado toda una serie de problemas, de campos, de áreas que van desde la cuestión teórica, que fue la primera sesión con el doctor Jorge Campo y con el doctor Jorge Cortés. Es que tiene tres nombres: José Cruz Jorge Cortés Carreño. Y posteriormente, bueno, hemos tenido ya algunas cuestiones muy particulares, como la desarrollada en la segunda sesión con el doctor Valtierra y el maestro Juan Manuel Albarrán, donde pues entran a la dinámica de la comprensión de las políticas públicas agropecuarias, su evaluación, su implementación y su evaluación, y en el caso del maestro Albarrán, pues la idea de que desde abajo, desde las comunidades, también hay modos de impactar directamente en la formulación de estas políticas públicas. Y después tuvimos la presencia del doctor José Luis Plata, donde ya en términos muy prácticos nos lleva hasta algunos lugares del estado de Querétaro y Hidalgo, y nos plantea obviamente cómo se mueven ya la implementación de los megaproyectos dentro de las comunidades en particular. La sesión anterior hablamos sobre la perspectiva de género, y en esta ocasión pues, hemos invitado al doctor Maximino Huerta Bravo para que nos platique de esta temática que nos coloca ahora a las instituciones que tenemos la vocación dentro del sector agropecuario, como la Universidad Autónoma de Chapingo y los Centros Nacionales de Investigación, el mismo Colegio de Posgraduados, que pues están en medio de toda esta tormenta, y que seguramente las decisiones en el orden público tendrán sus repercusiones en el orden universitario o en el orden de la operación de estos centros nacionales de investigación. Entonces, bueno, pues la verdad es que el día de hoy tendremos esto, y más tarde, a la 1 de la tarde, tendremos la presentación de un libro en torno precisamente a una condición particular de la Universidad Autónoma, por el doctor Roberto Rivera, que estará con nosotros. Entonces, bueno, pues esto es lo que hoy vamos a desarrollar. Obviamente, pues no podemos iniciar sin presentar a nuestro invitado, el doctor Maximino Huerta Bravo. Él es ingeniero agrónomo especialista en zootecnia en la Escuela Nacional de Agricultura, maestro en ciencias de la Washington State University en Washington, y doctor en filosofía en la misma universidad. Su especialidad es nutrición de rumiantes. Su línea de investigación es alimentación y gestión de recursos alimenticios. Y bueno, pues tendríamos que llevarnos casi una hora en la lectura de su currículum. Doctor tiene muchas actividades, de acuerdo a lo que encontramos: distinciones, premios, conferencista en distintos espacios, tanto nacionales como internacionales, autor de muchos artículos también en revistas nacionales e internacionales. Y dentro de la Universidad Autónoma de Chapingo, él es el coordinador general. El coordinador de estudios de posgrado, general de estudios de posgrado, que bueno, obviamente esto lo coloca dentro de la línea de lo que estamos pretendiendo hoy analizar.
A mí me ha tocado la suerte de charlar con él ya en alguna ocasión en un programa de radio que de pronto dirijo en las redes sociales, y prácticamente le preguntábamos sobre mucho de lo que hoy vamos a platicar. Entonces, bueno, pues para no hacer más grande esta presentación, nos honra tenerlo con nosotros, doctor, y bueno, pues, es usted dueño de la palabra. Ok, muchas gracias, doctor Toski. Gracias, Mari, por la invitación y gracias a ustedes por estar aquí. Quizá empezaré un poquito sobre quién soy, de dónde vengo. Y Mari ahora sabe de dónde vengo. Yo crecí mis primeros 6 años, en un rancho donde no había luz eléctrica, no había agua potable, tomábamos agua del río, ¿sí? Y no había camino pavimentado, el pueblo más cercano estaba a 12 kilómetros y teníamos que salir a caballo. Ya ahora está a 5 kilómetros la carretera pavimentada, pero todavía tenemos como 5 kilómetros ahí de terracería. Entonces, de alguna manera conozco el campo y he visto la problemática que hay para México y para muchos lugares más, ¿sí? Entonces, con esos antecedentes, pues, quizá otra cuestión que también a veces dicen, ¿y cómo le hacemos? Pues yo salí a estudiar desde los 6 años, estuve internado, porque no había otra forma. Después me vine a Chapingo, después me fui a estudiar la maestría a Estados Unidos y terminé después el doctorado. E incluso después me invitó a la Academia Nacional de Ciencias a formular los requerimientos nutricionales de los pequeños rumiantes, que es algo que yo nunca me esperé. Y de pronto a veces me pregunto, ¿y cómo llegamos ahí? Pues de hecho tenemos que trabajar. Eso es todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Dedicarnos a nuestras cuestiones y podemos salir adelante. Ahora, cuando hablamos de esto de la Agenda 2030, hay algunas cuestiones que aquí quiero comentar sobre esto. En general me parece una situación muy buena. Tenemos un problema de pobreza tremendo, problema de alimentación también fuerte. Incluso aquí un tema que se discute mucho es si tendríamos que ponerle algo más a esto, o sea, porque una cosa es alimentar y otra cosa es nutrir, ¿sí? Y tenemos a nivel mundial, pues se habla de que un 50% de la población mundial está en riesgo de una deficiencia de zinc. Se habla también que un 30% de la población mundial tiene deficiencia de hierro, ¿sí? Y estos problemas han sido diagnosticados en México, ¿sí? Hay resultados publicados y tenemos un problema entonces importante, ¿sí? De nutrición, o sea, aparte de lo que es alimentación. La otra situación que también quiero hacer énfasis cuando hablamos del agua, ¿sí? De pronto nos interesa mucho la cantidad, pero la calidad es algo muy importante también, ¿sí? Incluso yo les decía que consumíamos agua de un río. Después de ciertos años dejamos de consumir el agua del río porque pues la mayoría de los poblados que están aguas arriba, pues el drenaje va al río, ¿no? Eso es lo común que hacemos en todos lados y no hemos logrado resolverlo. Entonces decidimos tomar agua de pozo, ¿sí? Porque no había agua purificada, ¿no? Sí. Entonces, y seguimos tomando agua de pozo hasta la fecha. Entonces, pero eso no es todo, es quién lleva el agua adentro. Hay estudios, por ejemplo, en el Bajío, la laguna, donde hay exceso de arsénico, ¿sí? Y afecta a las personas, afecta al ganado, ¿sí? Nosotros hemos realizado un estudio por ahí, lo hemos confirmado, ¿sí? Pero hay otros elementos que no tenemos información, por ejemplo, mercurio, ¿sí? Tenemos idea de que de pronto por las emanaciones volcánicas aquí en la región puede haber alto mercurio, pero no tenemos estudios, ¿sí? Y creo que son parte importante que se ha descuidado.
plomo, pues otro metal pesado que esté por ahí. En el Valle de Mezquital hablamos de muchos problemas también por las aguas que se utilizan para riego y para alimentación de animales. ¿Sí? Y entonces creo que son temas que requieren acciones específicas y urgentes, porque no nos estamos dando cuenta del problema que tenemos. ¿Sí? Y espero que no sea demasiado tarde cuando pongamos manos a la obra. Entonces, esta parte creo que es muy buena, pues se tiene toda la intención de mejorar a nuestra población en México y en el mundo. Hay algunas publicaciones que quiero comentar brevemente, nada más. Uno es la Agenda Agropecuaria, que se publicó en el 2020, ¿sí? Por la universidad, donde se habla de 3 objetivos y 49 proyectos para el desarrollo sustentable. Y vienen los 3 objetivos que se están abordando ahí. Y viene una descripción de los proyectos. Es un trabajo universitario donde participan varios investigadores, donde participan varios institutos de investigación. Y bueno, pues es un documento que hay que ver, es muy reciente. El otro que también tiene que ver con esto es la agenda ambiental, igual que fue publicado recientemente, y se habla de un catálogo de proyectos que tienen que ver con el ambiente. Y creo que también es un esfuerzo de autoridades, de profesores, de institutos de investigación de la universidad, por sacar adelante esto. Algo que creo que también es importante, que no se le ha dado, no se conoce en muchos lados, es un diagnóstico que se hizo de lo que se hace en el posgrado, es de 2015, y básicamente esta parte que creo importante es inversión en el posgrado y su relación con la problemática del sector rural. ¿Sí? Esto se analizaron todas las investigaciones, tanto tesis como artículos publicados, ¿sí? Para 6 años anteriores a la publicación. Y una de las cuestiones que creo importante es que la mayoría de las tesis de los programas de posgrado contribuyen a resolver un problema central del sector rural. Estamos hablando del 78 más el 6.8, más el 80% de los temas que se tratan tienen que ver con resolver problemas. Por su característica de Chapingo, pues es obvio que está muy vinculada con el campo, ¿sí? Y la mayor parte de los trabajos tienen la intención de resolver la problemática que tenemos ahí. Dentro del mismo estudio, ¿sí? Se tiene investigación y posgrado y su relación con la demanda nacional de investigación, innovación y transferencia de tecnología. Aquí se hizo algún análisis de todas las demandas que había por las distintas instancias nacionales y dice, ¿qué tanto estamos cumpliendo eso que hay? ¿Sí? Y aquí les presento las conclusiones y recomendaciones, no es todo, pero para mí se me hacen los más relevantes. Y dice, los programas de posgrado de la UAS deben establecer criterios para priorizar la investigación en función de los productos estratégicos y regiones agroalimentarias. ¿Por qué razón? Muchos productos estratégicos de consumo para nuestro país no son estudiados. Y algunas regiones también están siendo descuidadas. Y otra cuestión es que entre las áreas de oportunidad identificadas está la investigación en acuicultura. ¿Sí? Tenemos muy poquito, ¿sí? Incluso cuando yo llegué aquí a Chapingo, teníamos unos estanques, por lo menos eran 6 estanques o algo parecido, con peces. Incluso a veces íbamos a pescarla ahí, escondidas, ¿no? Tiramos el anzuelo y sacábamos nuestros peces, pero se quitó. ¿Sí? Ahora hay alguien en prepa y alguien en zootecnia también que está trabajando en esto, pero a un nivel muy bajo. Y yo creo que es uno de los procesos de producción más eficientes que hay, en términos de uso de energía, proteína para producir peces. ¿Sí? Hace poco se realizó algún estudio en zootecnia en colaboración con investigadores de preparatoria agrícola, o sea, en el caso de la maestría, y bueno, desafortunadamente ahí quedó nada más en esa sola tesis. La otra situación, la apicultura.
no ha sido estudiada. Y sabemos que la apicultura, o sea, sobre todo para la península de Yucatán, es muy importante. Sin embargo, hace poco se graduó ahí en zootecnia alguien que hizo una investigación en apicultura en el sureste de México. Y creo que logramos algo ahí que nunca habíamos tenido, que posiblemente va a ser difícil de igualar. Como la persona que hizo la investigación estaba muy relacionada con las organizaciones de productores y comercializadores de abeja, se dio a conocer a nivel mundial, y cuando se hizo el examen hubo una audiencia de más de 4,000 personas. Que eso es increíble y demuestra el interés que hay en el exterior, y nosotros estamos ahí limitados. Ahora ya tenemos otros estudiantes que están trabajando en el tema, y yo espero que esto sea cada vez más importante y podamos contribuir. La otra situación, algunas oleaginosas, tenemos muy pocos estudios y importamos la gran mayoría de oleaginosas. Entonces, como que necesitamos cambiar las cosas, ¿sí? Sobre todo para lo que es alimentación de animales y de humanos. ¿Sí? También especies forestales no maderables, también hay poca información, y bueno, hay muchas cosas más allá que vale la pena este trabajo que se hizo, y yo creo que tenemos que volver a rehacerlo ahora para ver qué ha pasado. Y algo de todo lo que hacemos, y donde yo quiero focalizar, es cuál es la problemática que debemos de atacar. ¿Sí? Porque de pronto tenemos muy buenas ideas, muy buenos objetivos, pero lo importante es poderlos aterrizar. Y primero quiero empezar con esto que alguna vez ya presenté acá. Dice, éxitos y fallas en la adopción de prácticas y tecnologías de nutrición animal en países en desarrollo. ¿Sí? Esto fue organizado por la FAO, ¿sí? Involucró a 125 científicos de 45 países. Y el común denominador de las tecnologías que había era que no se adoptaban. ¿Y por qué no se adoptan? ¿Sí? Y bueno, les voy a explicar la primera, la mía, personal. Allá en Veracruz, cuando yo era estudiante, aquí en Chapingo, en la licenciatura, surgió la cuestión de que había que suplementar el ganado en pastoreo para mejorar sus parámetros productivos. Y una de las opciones que se dijo, hay que usar melaza. ¿Sí? En aquellos años el uso de la melaza para venta al público estaba limitado porque se puede producir alcohol. Sin embargo, dije, a través de las acciones ganaderas podemos permitir la venta de melaza para alimentación del ganado, para que si la acción ganadera se asegure que a quien le venden la melaza es para alguien que tiene ganado, ¿sí? Y se le dé el buen uso que debería. Y pues todo el mundo se entusiasmó, mi familia incluida, y de hecho compramos 200 litros para ir a traer la melaza a la acción ganadera, y todo el mundo empezó a darlo. ¿Sí? Sin embargo, después de cierto tiempo se olvidaron de ello. Yo hice algunas preguntas en aquellos años, ¿por qué no lo usan? ¿Por qué no siguen usándolo? Sí, pues no vemos beneficio, pero sí vemos un gasto importante. Después, ya siendo profesor aquí, me puse a investigar qué es la melaza, qué tiene. Sí. Y ya me doy cuenta que tiene muchas deficiencias nutricionales. ¿Sí? Si bien es una fuente de energía de alta calidad, de alta digestibilidad, tiene varias deficiencias nutricionales, entre ellas proteína, varios minerales en poca cantidad y excesos por el otro lado, que en lugar de ayudar perjudica. Y entonces viene, uno de los primeros problemas que veo ahí es, si hacemos alguna recomendación, tenemos que tener fundamentado qué vamos a hacer. Otra situación que me tocó vivir aquí en la universidad ya, que se hizo una recomendación de utilizar pajas tratadas con amoníaco, ¿sí? Porque eso mejoraba la digestibilidad.
Y también, si vemos ahora quién las utiliza, nadie. En aquel tiempo dijo el gobierno, tenemos amoníaco disponible, se los vamos a regalar, les vamos a facilitar los aplicadores del amoníaco, les vamos a facilitar una lona para que cubran las pajas y se pueda hacer el tratamiento. ¿Y qué sucedió? Se dejó de utilizar. ¿En qué estaba basado el uso de ese amoníaco? En estudios de digestibilidad in vitro. Muy poco trabajo con animales directamente y a nivel productor. Pero sin embargo se hizo una recomendación generalizada para todo el país. Entonces yo veo que otra vez no teníamos muy claro, o sea, ¿qué hay que hacer? Y esas son algunas de las razones por las cuales muchas de las recomendaciones que hacemos no funcionan. Algunas de las cuestiones que señalan en este estudio, que considero muy importante, cuando lo vi dije, ok, parece que ya alguien está pensando cómo debemos hacer las cosas, ¿sí? Dice, debilidad de los servicios de extensión en países en desarrollo. Esa es la primera cuestión, o sea, llevar las tecnologías a los productores. La otra cuestión que también he podido, o sea, yo he hecho estudios en la mayor parte de los estados del país, 25 estados del país, tengo algún estudio por ahí en mi campo, que es nutrición mineral. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Tenemos que involucrar a los productores, que ellos sean partícipes para buscar, identificar los problemas, analizarlos y plantear la solución. ¿Sí? Si no están involucrados, olvídense. ¿Sí? Y en mi campo ha sido bien importante. ¿Sí? Al principio andaba buscando los productores que quisieran apoyarnos para realizar los estudios. Ahora los productores nos buscan para que realicemos los estudios. ¿Sí? Se ha cambiado el esquema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de pronto, pues sí, logramos detectar que hay algunos problemas que se pueden resolver. Y de hecho, pues lo que tenemos que hacer, y es la parte más importante de todo esto, es implementar la solución y ver que funcione. Y luego la otra situación es la falla para demostrar relaciones beneficio-costo convincentes, que la situación va a ser rentable, que la mejora que simplemente va a funcionar. ¿Sí? Hay varios casos. ¿Sí? Hace algún tiempo me dijeron, aquí tenemos 3 proyectos de producción ovina muy rentables. ¿Sí? Una rentabilidad del 75%, aquí del Estado de México. Dicen, son los mejores, de algo así como 700 proyectos, ¿no? Dicen, son los 3 mejores, danos tu opinión. ¿Sí? Ya cuando vemos los resultados, sí, la rentabilidad muy alta. Era con un grupo de mujeres productoras, de ovinos, engordadoras, de hecho. Pero vi en detalle ahí en el proyecto. Calculé la utilidad diaria por integrante del grupo de productoras. Y resulta que cada productora recibía el equivalente en utilidades de 7 pesos diarios. Y si uno, pues, será muy bueno el proyecto, ¿sí? Muy rentable, pero cuando vemos ya a los que van a vivir de ello, pues eso no alcanza para vivir, ¿sí? Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿sí? Por eso que esto se me hace este trabajo muy importante. Ahora, otra experiencia que tengo, esa foto la tomé hace algunos años en San Luis Potosí, ahí cerca de donde está ¿cómo le llaman? El centro del colegio postgraduados, ¿cómo se llama Una unidad del Colpos, o sea, ahí está relativamente cerca para que se ubiquen. En San Luis Potosí. Y de hecho, lo que vemos ahí, sobrepastoreo. ¿Y qué ocasiona el sobrepastoreo? Pues erosión de los suelos, acelera la degradación de los suelos, pero esto abarca cerca del 60% del país. Sí. Y
¿Qué hace la gente, los productores? De pronto, los investigadores hemos sugerido, ¿sí? Y digo hemos sugerido porque todos somos parte de ello, por ejemplo, la poda de árboles, como el que está ahí atrás, ¿sí? ¿Para qué? Para darle de comer a los animales. Van y cortan las ramas, ¿sí? Sobre todo en la tarde, cuando el animal todo está hambriento, para que coma. ¿Sí? Otra cuestión que se les dijo, no, pues en el caso de las hojas de maguey, que es otro de los recursos que hay, pues hay que picarlas para que lo pueda comer bien la vaca. ¿Sí? Otra más de las tecnologías que estaban aplicando en ese tiempo, lanzallamas para quemar las espinas. ¿Sí? Dicen, para ayudarles. Y lo que tengo aquí, esta vaca, quizá no se aprecia muy bien ahí en la foto, pero la vaca se comió una tuna, ¿sí? Le dio la mordida, o sea, para cortarla, y se tardó 5 minutos, o sea, con dolor, con la boca abierta, ¿sí? Después de 5 minutos, le da otra mordida, ¿sí? O sea, fue dramático ver la vaca, ¿sí? Comerse una tuna. ¿Sí? Ok, pero más dramático es ver cómo está ese lugar ahora. No hay árboles, no hay magueyes, no hay prácticamente nada. Entonces, algunas cuestiones que se creyeron que podían ayudar en esta zona, ayudaron a terminar con lo que se tiene. Y son cosas que tenemos que cuidar, ¿sí? Otra parte que también va asociada, la deforestación que hacemos por ganaderización, y esto lo hemos visto mucho en las zonas tropicales, ¿sí? La tala ilegal, que también en las zonas de bosque todos los días hay algo en algún lugar de tala ilegal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sembrar árboles, aplicar las cuestiones de agostadero que se terminaron hace muchos años. Se nombró una instancia del gobierno federal, ¿sí?, para que terminaran los coeficientes, y realmente hicieron un buen trabajo y en todo el país, pero no se han aplicado. ¿Y por qué? En muchos casos significa decirle al productor, saca tus animales, ¿sí?, para que se recupere el medio. Pero si es el único medio de sobrevivencia que tienen, pues no lo podemos hacer. ¿Y qué se requiere? Crearles fuentes de trabajo en otro lado, para que dejen descansar, ¿sí?, los terrenos y se recuperen. Aquí vale la pena comentar algunas de las cuestiones que hicieron en Estados Unidos. Hace ya 100 años que iniciaron esto, de decir, las áreas erosionadas se dejan de pastorear. ¿Durante cuántos años? En algunos casos fue 50 años, que se cumplieron allá por 1980. ¿Sí? Y en otros casos se dijo, estas por 100 años no se pueden utilizar. ¿Sí? Yo estaba en Estados Unidos cuando se permitió volver a utilizar algunas tierras que habían sido limitadas por 50 años. ¿Y saben cuál es el problema? Los investigadores no sabían cómo era pastorear animales en esos terrenos, porque tenía 50 años que no habían podido pastorear. Y de hecho, me dijeron, pues a lo mejor tú sabes algo, platícanos qué hacen en México para usar los recursos con animales en pastoreo. ¿Sí? Porque acuérdense, después de 50 años hay cambio generacional y la gente ya no sabe. ¿Sí? Y después también surgen otros problemas. ¿Por qué razón? O sea, además que se recupera la vegetación, se recupera la fauna. Hay venados, y entonces viene el conflicto con las asociaciones protectoras de animales. Dicen, no puedes meter ganado porque vas a perjudicar a la fauna que hay. ¿Sí? Entonces, se volvió un conflicto y de hecho no lo han utilizado. Y después se les generó otro problema ahí, por ejemplo, en el estado de Washington, ¿sí?, que había demasiado venado. Y
y que el gobierno decía, hay que sacrificar, en lo que me tocó ver, 70,000 venados, o sea, cada año. Dice, porque si los dejamos ahí y se vienen las nevadas, se cubre de nieve y no tienen alimento. Y entonces el gobierno tiene que alimentarlos porque no se mueran. Pero la otra situación que yo veía interesante es que es una fuente de proteína natural, barata. Lo único que tienen que pagar es una licencia de $50 para sacrificar a un venado. Uno de mis compañeros estudiantes dice, yo no me preocupo por la carne, pago mi licencia y tengo carne para todo el año, para mi esposa y para mí. Cuando en otros lados tenemos problemas con la proteína. ¿Sí? Allá tienen problemas de exceso de proteína. O sea, son de las cuestiones que a veces uno no entiende. Mientras en otros lados hay gente muriéndose de hambre, en otros hay exceso de alimentos. Pero bueno, yo siento que tenemos que pensar qué hacer con lo que tenemos. ¿Sí? Otra cuestión. Este es un cuadrito que hice hace algún tiempo. Dice, estimación de la extracción anual de minerales, cantidades por hectárea mediante la producción de carne bovina o forraje por condiciones típicas o intensivas de manejo en el trópico húmedo mexicano. ¿Sí? Y, o sea, bien la producción típica de carne o de forraje, la producción intensiva de carne o de forraje, y tomé este dato de un autor inglés de la acumulación anual por hectárea de minerales y aire, que es una cuestión que no hemos hecho, que no tenemos. Sabemos de pronto que ya había un documental de National Geographic en el sentido de que la fertilidad del Amazonas se mantiene a partir de los nutrimentos que le llegan del Sahara. ¿Sí? Aquí en Texcoco todos los días encontramos una buena cantidad de polvo. ¿Sí? ¿Y qué tiene ese polvo? ¿Cuánta cantidad hay? No lo sabemos. Pero bueno, yo hice este estudio, por ejemplo, para el caso de la carne, consideré la producción típica de ganado, o sea, la ganancia de peso que hay por hectárea, y estimé los nutrimentos que van en esa ganancia de peso que se extrae y que ya no se retorna. Después dije, ¿qué pasa si en lugar de meter animales, cosechamos el forraje y lo sacamos del sistema? Obviamente vamos a sacar una mucho mayor cantidad de nutrimentos, ¿sí? Y salen de la tierra. Y después, ¿qué tenemos si tenemos una producción intensiva de carne? Pues aumenta, ¿sí? En relación a la típica. ¿Y qué pasa con el forraje? Pues la cantidad es mucho más alta. Y cuando comparamos con lo que se deposita vía aire, ¿sí? Pues algunos quedan en rojo: nitrógeno, calcio, potasio, pero también aquí vemos el azufre, el magnesio, el zinc. Y esta es una cuestión muy grosera. Pero ¿qué pasa con los investigadores? De pronto, si se trata de fertilizar, nos enfocamos en nitrógeno, fósforo y potasio, y nada más. Al extremo de que hace algún tiempo me encuentro a alguien en campo experimental y me dice, oye, ¿tú crees que alguien de ahí de fitotecnia quiere trabajar con zinc? Dije, ¿y? No, es que eso no es importante, ¿me entienden? O sea, cuando en realidad necesitamos trabajar por este tipo de cuestiones. Otra cuestión que puedo comentarles, en Estados Unidos, en los grandes lagos, o sea, llegan nutrimentos que se fertiliza el campo alrededor, las fuentes de agua, bueno, los excesos llegan a las fuentes de agua y eso va a los grandes lagos. Dijeron, vamos a disminuir esos nutrimentos, ¿sí? Nitrógeno, fósforo y potasio, o sea, básicamente. Y los demás, eso no cuentan. Después de varios años de estar haciendo trabajo, dicen, funcionó en términos de reducir la contaminación con estos elementos. Pero dicen, los problemas siguen.
Ahora, son diferentes las especies que predominan en el lago, ¿sí? ¿Por qué? Porque olvidan las otras cosas. Otra cuestión que tuvimos aquí hace un tiempo, trabajamos con la Comunidad Económica Europea, un proyecto que se hizo en 3 países, en Michoacán, ¿sí? En Uruguay y Argentina. ¿Sí? Y de hecho es con dentro de este grupo de investigadores está gente de la Universidad de Wageningen, en Holanda, que son muy buenos para modelar, y ellos querían probar un modelo de qué pasa con nitrógeno, fósforo y potasio. Y el resto dicen, no nos interesa. Nos interesa nuestro modelo nada más en cuanto a nitrógeno, fósforo y potasio. ¿Sí? Entonces dice uno, no, tenemos que tener un enfoque integral de las cosas. ¿Sí? La otra cuestión que yo veo importante, cuando hablo de producción intensiva de forraje, piensen en cultivos de alto rendimiento, como caña de azúcar, como cítricos. ¿Sí? ¿Qué están haciendo ellos? ¿Qué hacen esos nutrimentos al suelo? Con las prácticas que usamos, o la investigación que hacemos. ¿Sí? Pues los están extrayendo y están empobreciendo los suelos. Hace algún tiempo alguien de Colima me dice, oye, ¿puedes apoyarnos para hacer un estudio de cómo están los minerales en los forrajes? Porque había caña de azúcar y se dejó de producir caña y ahora se está metiendo ganadería. Dice, pero vemos que el ganado no funciona tan bien. Pues es parte del empobrecimiento de los suelos por la alta extracción. ¿Sí? Y es algo que tenemos que tener por ahí patente, o sea, que tanto la ganadería como la agricultura pueden afectar lo que tenemos. ¿Sí? Aquí está un caso del Yucatán. Esto está como a 15 kilómetros de Mérida. ¿Sí? Ustedes saben que la península de Yucatán todo tiene piedra caliza. Prácticamente no hay vegetación. ¿Sí? No hay donde crezcan. Sin embargo, es un ingeniero, ¿sí? Y que dice, ya he logrado hacer suelo, ¿sí? O sea, piedra caliza, que haya un suelo con mayor materia orgánica, ¿sí? Y dice que estoy usando ganado, el efecto de manada, que pisotee, que defeque, y al defecar el animal está nutriendo, ¿sí? Sí. Y la otra, un sistema silvopastoril, está metiendo leguminosas, que puede consumir ganado y ayudan también a restaurar el medio. ¿Sí? Y lo ve uno, son 200 hectáreas que tiene ahí, ¿sí? Y se ve precioso. ¿Sí? Sin embargo, todavía hay deficiencias nutricionales específicas. Entonces, yo llegué ahí precisamente porque él quiere resolver sus deficiencias nutricionales. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces, otra vez, tenemos que hacer un enfoque integral de las cosas. No podemos estudiar los fenómenos en forma aislada. ¿Sí? Incluso viene otra situación. Cuando yo estudio minerales, trato de estudiar prácticamente los que puedo analizar, la mayoría de los que puedo analizar. Alguna vez alguien me dijo, ¿por qué no te dedicas a un solo elemento? Y dije, ¿sabes qué? Hay muchas interacciones y no puedo dejar de estudiar a todos. ¿Sí? Entonces, tengo que pensar más amplio. Dime otra cuestión. ¿Quién produce metano? ¿Sí? Que es otro gran problema que tenemos. Y de hecho ahí dice, 95% de metano en el planeta lo producen microorganismos metanogénicos llamados arqueas. ¿Sí? El resto del metano proviene de las entrañas de la Tierra y lo encontramos en el gas natural, cuyo uso principal es como combustible. ¿Y qué sucede con la sociedad, con muchos investigadores, ¿sí? Especialmente otras áreas diferentes de la zootecnia? Dicen, no, los rumiantes, las vacas, es el problema. ¿Sí? En realidad, para nosotros, el animal, estos microorganismos ocasionan pérdida de energía.
ocasionan una menor utilización del alimento. Al productor le significa costos, porque se pierde energía. Entonces, ¿a quién debemos de atacar? Pues a estos microorganismos, no a los rumiantes, ¿sí? Es como ahora que todos andamos ahí con COVID. O sea, no hay que atacar a la persona, hay que atacar al COVID, ¿sí? Y aquí sucede lo mismo, ¿sí? Tenemos que cambiar nuestra forma de ver las cosas. Y otra cuestión que les pongo ahí para que se reflexionen, ¿sí? El año pasado andaba buscando información sobre algún vehículo que quería comprar y me encontré esta parte de aquí arriba, ¿sí? Pues nada más esto, que un auto de 180 caballos de fuerza, emisiones de CO2 combinada, gramos de CO2 por kilómetro recorrido, 169.2. Dije, chihuahuas, la primera vez que veo algo así en la propaganda del vehículo, ¿sí? Después digo, hago un pequeño cálculo. Si yo recorro 15,000 kilómetros al año, diariamente recorro 41 kilómetros, ¿sí? Es el común que usan las aseguradoras para estimar distancia recorrida. Y después hago algunos pequeños cálculos. Bueno, investigo que el peso molecular es 44 gramos por mol. Y luego el volumen de CO2 es igual a 22.4136 litros por mol. Entonces digo, estos 179 gramos lo divido entre 44, ¿sí? Y me va a dar las moles de dióxido de carbono. Si después lo multiplico por 22 litros por mol, me va a dar la producción de los litros de CO2 producido por kilómetro recorrido. Y si después lo multiplico por 41, me dice que me da 3.530 litros de CO2 diarios, ¿sí? Una vaca produce de 250 a 500 litros de gases, entre ellos metano, ¿sí? Que el metano eventualmente después de 10 años se convierte en CO2, ¿sí? Y entonces digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no le atacamos a este problema? La Ciudad de México, por el número de vehículos que tiene, que tengo una estimación por ahí de cerca de 4 millones, es como si tuviera más de 20 millones de vacas, ¿sí? Para ponerlo en perspectiva y para que le pensemos, ¿sí? Bueno, después vino otra serie de situaciones, políticas públicas. Allá por los 70 se dijo, vamos a meter ovinos peligüey del trópico, ¿sí? Y pues, si ven las investigaciones de INIFAP, ¿sí? Una gran cantidad de trabajos sobre ganancia de peso, comportamiento reproductivo y toda una serie de cuestiones con el peligüey. Pero hay un problema, no había cultura de la producción de ovinos. La gente no sabía, pero se trata de introducir. Es más, a mí en lo personal me regalaron unos parientes 10 ovejas y un carnero, peligüey. Pero en ese momento me fui a estudiar la maestría, todo lo dejé en el rancho. Cuando iba a regresar, digo a mi hermano, oye, mis borregas, ahí están, dice, ya, son muchos, dice, pero ahí están. Oye, ¿las has desparasitado? ¿A poco se desparasitan? ¿Les han dado un baño de inmersión para las garrapatas? ¿A poco se tienen que bañar? Esa es la cultura que había, a eso me refiero. O sea, no sabíamos qué teníamos que hacer con el animal. Resultado. Bueno, cuando llego, el día que llego, hay un cambio de clima y se mueren 7 borregos. Los abrimos para ver qué pasaba. El hígado todo destruido, hipertrofiado, una masa, ¿sí? Por los parásitos, fasciola hepática en particular. Y cambió el clima, bueno, y eso ocasiona que los líquidos pasen a todos lados, a pulmones, a cavidad, o sea, y cambia el clima tantito y se muere. Caminando en 2 kilómetros un kilómetro recorrido, empezaron a caer, ¿sí?
Y eso le pasó a todo el mundo. Y dijeron, adiós borrego. ¿Sí? Entonces un programa que tenía buenas cuestiones, se pierde por algo. No se consideró que la gente tiene que saber cómo usarlo. ¿Sí? Ahora, el borrego peligüey ya se agarró cultura y ya se empezó a trabajar, pero ¿cuántos años se llevó? Y retoma, y ahora ya está invadiendo el peligüey las zonas templadas. Incluso hasta el norte del país, en Chihuahua ya se lo encuentra uno, en varios lugares. ¿Sí? O sea, ¿por qué? El borrego peligüey es prolífico, en el sentido de que tiene más de una cría por parto, y que se puede producir o puede tener más de un parto por año. Y eso es una gran ventaja en relación al común de los borregos. Y entonces eso ya lo se está canalizando. Pero tenemos otro problema. Tiene poca grasa. Cuando se hace la barbacoa queda de un color y una textura diferente. Yo engordé borregos peligüey aquí en algún momento, en algún experimento, y cuando los tratamos de vender, nadie los quería comprar, porque eran peligüey. Hasta que se le empezó a encontrar que si le damos una dieta mejor, se mejora la calidad de la canal, la calidad de la barbacoa, ¿sí? Y tiene mejor rendimiento que el borrego de lana. Y ya algunas personas dicen, yo prefiero peligüey, porque me va a rendir más. Pero todavía no se ha generalizado. ¿Sí? Pero también se hizo en otro momento importación masiva de ovinos para repoblar. ¿Sí? Se trajo ganado de Australia, de Nueva Zelanda. Incluso a Chapingo nos dieron 200 ovejas. ¿Sí? Que unas se fueron a Huatusco, otras se quedaron aquí y otras se fueron a Chorreños, en Durango. ¿Sí? Pero yo llamé la atención. En 1881 hay una tesis, la biblioteca, bueno, creo que ahora está acá en el museo, ¿sí? De importación de ovejas merino para repoblar. O sea, 100 años después volvemos a hacer lo mismo. ¿Sí? O sea, no aprendimos. ¿Sí? Y ahí se quedan las cosas. Después viene otra situación. La producción ovina podemos dividirla en producción de corderos. ¿Sí? O sea, de que nace hasta el estete, que son, no sé, depende, 10, 20, 30 kilos, ¿no? Depende del manejo que se le dé. Pero eso tiene una rentabilidad baja o nula. La mayoría es nula la rentabilidad. ¿Sí? Y más para aquel que tiene que comprar alimento para darle de comer. ¿Sí? Si compran alimento para darle de comer, va a usar sus recursos para que sus animales coman. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, antes voy a llamar engorda de corderos. Es de alta rentabilidad. ¿Sí? De hecho, algunas cuestiones que hice, algunos estudios, de pronto hay una rentabilidad del 70%. Y eso es mucho mejor que tener dinero en el banco o cualquier otra inversión. Muy rentable. Y eso lo ha visto mucha gente. ¿Y por qué razón? Porque la barbacoa tiene alta rentabilidad. O sea, ahorita un borrego de 40 kilos les debe salir como en 2.500. Si ustedes le piden a alguien que les venda un borrego en barbacoa, se los van a vender en 5 o 6 mil pesos, al doble o más. ¿Sí? Y si lo venden como barbacoa, ya anda arriba de 500 pesos el kilo. Entonces ese borrego les va a dar cerca de 10,000 pesos. ¿Sí? Alta rentabilidad. ¿Sí? Y entonces, ¿pero qué sucede? La producción de lo primario de los corderos es muy caro. Y ahí se tienen que buscar opciones. Ahora, ¿qué ha hecho el gobierno? Decir, ven la rentabilidad de la engorda, dicen, eso está bien, vamos a repartir borregos. ¿Sí? Y donde vi que los productores se sublevaron fue en Yucatán, la península de Yucatán. Recibieron borregos y se dieron cuenta que no era rentable. Y protestaron. ¿Sí? O sea, porque dicen, estamos metiendo dinero nuestro, algo que debería darnos dinero. La otra situación
La alta rentabilidad, la pregunta es cuántos animales debe poseer el ovinocultor para lograr el bienestar de la familia. Yo alguna vez hice un estudio sobre, dije, ¿qué pasa si me retiro el chapingo? Y me pongo a producir borregos. Se hacen las dietas, o sea, se hace más o menos el proceso. Y estimé cuántos borregos necesitaba tener permanentemente en engorda para recibir un sueldo similar al de chapingo. Y requería 1000 borregos. Y dice, ¿y dónde consigo los corderos para engordarlos? Ahí empiezan los problemas. Sí. Entonces dijimos, ahí lo dejamos. Pero entonces pensamos el productor. Tengo un estudio de hace un tiempo donde 380 más o menos productores de Querétaro tenían 24 borregos en total. Y de hecho tenían 7 para crías, que es lo que venderían. Dice uno, 7 crías. ¿Puede vivir la familia con eso? Pues no. ¿Sí? Entonces, son de las cuestiones que tenemos que analizar. Yo incluso hice esta crítica al gobierno cuando alguna vez estaban en los apoyos que daban para los ovinos, decían, te damos el apoyo, pero tienes que implementar 4 tecnologías. Una, sembrar árboles. Comentamos, era algo que es importante. ¿Sí? Segundo, vacunar. Tercero, hacer obras de captación de agua. Y cuarto, suplementar minerales. ¿Sí? Incluso cuando lo iban a aplicar, me dijo el director de ganadería, me dice, vamos a considerar esto y después platicamos de cómo ayudamos a que eso sea de la mejor manera. Después de que se hizo eso, dijeron, vamos a hacer 5,000 encuestas en el país para ver quiénes adoptaron las tecnologías recomendadas. ¿Sí? Y de hecho, pues la que adoptaron fue la de suplementación mineral, ¿sí? En el 80%. Vacunas, 40 y tantos por ciento, incluso se les decía ahí a los médicos veterinarios, pues, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Por qué no han adoptado esa tecnología de vacunar? Y bueno, pero la cuestión viene de esto. Yo les dije, bueno, ¿cuál es la rentabilidad de la producción de corderos? Dije, yo creo que si toma una decisión de apoyar algo debe estar basada en que eso sea rentable. ¿Sí? Y dicen, pues estamos en eso, haciendo estudios. ¿Sí? Y de hecho, sí los hicieron, sí evaluaron la rentabilidad, pero los resultados casi no se les dio difusión porque la mayoría estaba perdiendo dinero. ¿Sí? Incluso cuando salen los resultados, dejan de dar apoyos a los ovinos. Y se viene el problema, ¿no? De la gente que protesta porque no hay apoyo. ¿Sí? Pero bueno, ese es un caso. Y luego ver ovinos más o menos bien y ovinos más o menos mal. ¿Sí? O sea, son los contrastes. Hay mucho que hacer, la mayoría está como lo que vemos ahí abajo. ¿Sí? Y luego quise presentarles, primero arriba, el salario mínimo anual que tenemos aquí en México. ¿Sí? 75,000 pesos. Y si alguien tiene, no sé, 20, 30 borregos, y vende 5 a 10 borregos al año, eso no alcanza ni siquiera para pagar el salario mínimo del pastor. ¿Sí? ¿Y qué hace entonces la gente? Pues la esposa, los hijos, los abuelos, la familia, hace el pastoreo. Pero si lo vemos así muy groseramente, dice uno, pues le deben de pagar un salario por ello, ¿no? Si no se convierte en uso de la familia como mano de obra barata, ¿sí? Que no se remunera.
Entonces, si queremos hacer un sistema que apoye a esa gente, tenemos que pensar más allá. No en animales, la rentabilidad. ¿Sí? Y creo que ahí es donde nos quedamos, que tenemos que pensarle mucho qué hacer. Pero vi esto es en Islandia. ¿Sí? Y allá igual, o sea, les sale, allá tienen como 80 borregos en promedio. ¿Sí? Son un poquito más grandes que aquí los productores de ovinos. Pero ¿qué vemos aquí? Hay 18 corrales. Y están llegando los animales. Allá cuando el clima mejora y están las crías ya listas para destetarse y salir a pastar, ¿sí? Son áreas comunes. Dicen, pues, si cada uno lleva sus borregos a pastar, pues le va a salir demasiado caro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Unirnos y en lugar de que vayan 18, 16 personas a pastorear, pues que vaya una o dos. Y entonces el costo del pastor se abate. ¿Sí? Y la otra situación, tienes que correr en esa forma, porque cuando ya están gordos es cuando regresan. ¿Sí? Y ya cada quien dice, este es mi borrego y va para mi corral. Y este es el mío. Pero si se fijan, hay gente. Es una atracción turística ir a ver el momento de que se cosechan los corderos gordos. Y entonces, ¿qué sucede? Hay turistas que gastan dinero, que generan más ingresos para la comunidad. ¿Sí? Entonces, bajan costos, otras son muy honestos. O sea, porque aquí recoge lo suyo y no los demás. ¿Sí? Y hay conservación de recursos. Ya hablé bastante de ganadería, ahora les voy a hablar de cítricos. Allá de mi pueblo, el 95% era ganadería cuando yo venía para Chapingo. ¿Sí? Y cuando estando aquí en Chapingo, en prepa particularmente, un poquito después, veía que la fruticultura, desde mi punto de vista, era muy rentable. Yo tenía alguna idea de que daba 10 veces más utilidades por hectárea que la ganadería. Y cuando comparto esta situación con la familia, todos me dicen, no sabemos por qué vas a Chapingo. El ganado es ganado. ¿Sí? Y de hecho, pues eso fue lo que recibí. Llego a Chapingo, cuando llego a Chapingo, yo tenía la idea que fruticultura era un gran negocio. Y digo, ¿qué está haciendo Chapingo en fruticultura? En particular toronja, que era lo que era el negocio del momento allá. De hecho, no hay estudios de toronja. Por lo menos hasta el 2015 que se hizo el estudio ¿sí? Dice, me voy a zootecnia, ¿sí? En lugar de irme a fitotecnia, estudiar fruticultura. ¿Qué significa? O sea, que de pronto estamos desligados de los procesos productivos, estamos desligados del campo. ¿Sí? Y después en el 85, cuando se ve que es un gran negocio y todo el mundo se entera, viene una promoción generalizada de siembren cítricos, naranja, limón. ¿Y quién lo hace? El gobierno, los bancos. Y Estados Unidos también. ¿Y sí, cómo Estados Unidos ha sido promoción? Sí, se juntaron los gobernadores de Florida, California, Texas, fueron a Veracruz, se reunieron con el gobernador y dijeron, vamos a hacer un recorrido por la región del Golfo, porque es la zona que puede ser el centro de producción de cítricos. ¿Y por qué le interesa a un gobierno extranjero la producción de cítricos en México? ¿Sí? Porque bate costos. Y no solamente hicieron eso, sino que ahí Martínez, alguien encargó, un estadounidense encargó 1 millón de plantas de limón y deja el 50%. ¿Pero qué sucede? Nunca vuelve. ¿Qué hace el que le produjo la planta? Pues venderla barata. ¿Pero qué hace eso?
pues están sembrando 1 millón de árboles más con muy poco gasto. Y caemos en la trampa. En ese momento me reúno con familiares con los que me habían atacado. Y ¿y ahora qué hacen? Sembrando cítricos. Y si ahora qué recomiendas tú, no lo siembren. ¿Por qué? Dije, en 5 años que estén produciendo sus cítricos, el precio se viene para abajo. Y sucedió. ¿Sí? Obviamente también dijeron, no sabemos por qué estás estudiando. Sí. O trabajando. ¿Sí? Creo que tenemos que cambiar esa forma de pensar. ¿Sí? De ser más pensar a futuro, tener una visión de futuro. ¿Sí? Incluso eso nos ayuda mucho a tener buenas estadísticas de la producción agropecuaria, pero no las tenemos, es el gran problema. ¿Sí? Otra cuestión es educación. ¿Sí? En algún momento se dijo, vamos a formar ingenieros agrónomos o técnicos agrónomos y vamos a crear escuelas de agricultura en el país. Y llegó a haber alrededor de 130 escuelas de agricultura aquí en México. ¿Cómo lo supe? Porque en algún momento mandé una invitación para que participaran en un congreso y recopilamos las instituciones que tienen que ver con el campo. Ahora, ¿cuántas quedan? De esas 130, pues menos de la mitad. Desaparecieron. ¿Cómo era la formación? ¿Sí? No era muy buena, no tenían las condiciones para darles una buena formación. Se le preguntó al que entonces fue secretario de Educación Pública, que es alguien de San Luis Potosí. Dijeron, ¿por qué promover tantas escuelas cuando no hay todas las facilidades? Dice, hay que saturar el mercado de agrónomos para que no encuentren trabajo y vuelvan a su lugar de origen. ¿Sí? Dice, y ya a lo mejor ahí en la escuela, en la universidad, le mostraron una fotografía de algo nuevo, de un toro, de una raza diferente, y entonces va a ser más receptivo. Esa fue la explicación que le dieron a un amigo que lo conoce bien. Y después, algo sobre temas de investigación. Yo llevo ya 6 años en el posgrado y en ese tiempo he leído, revisado o hojeado más de 1000 tesis de todas las áreas. Hay una que me llamó la atención. Adopción de tecnologías por ovinocultores. Dije, esta me interesa, es mi campo. Y cuando busco qué tecnologías se han adoptado, no había información. Llamé al estudiante y le dije, oye, no puedo aprobarte una tesis donde no hay información, no hay resultados. Dije, me puse a revisarlo porque me interesa el tema. El tema es bueno. Y ya dice, ¿no sabe qué? Nadie me pudo ayudar a analizar mi información. Sí colecté información y la tengo aquí. En una hoja de Excel. Pero el tiempo se le acababa. Ni modo. No se pudo graduar. Y ahí, ¿de quién es el error? Pues en buena medida del director, que no tuvo la dirección apropiada. ¿Sí? Su comité asesor. Otro trabajo que también les comento por ahí, papel de las parteras. O sea, un tema novedoso aquí para Chapingo, ¿no? Pero en el campo sabemos que no hay asistencia médica suficiente y que se recurre a las parteras. Y es un buen trabajo, o sea, el título es bueno. Lo voy a revisar más en detalle. Era la entrevista a una sola persona. Y se hacían conclusiones como que el servicio es de calidad y esto no es cierto. ¿Sí? Veo una revisión de literatura y de hecho pongo parteras en la computadora y me sale un montón de información y muy buena. ¿Sí? Otra vez, buen tema,
importante, pero no podemos autorizar un trabajo así. Otro tema que recuerdo, incorporación de egresados a sus comunidades, egresados en posgrado. Es otro tema también importante. Cuando veo el título, hay que ver qué pasa. ¿Sí? Yo soy uno que salió del campo y no regresó. ¿Sí? Quiero ver qué pasa con el resto. Si todos actuaron como yo. ¿Sí? Y, oh sorpresa, le dieron seguimiento a 3 egresados. No, así no se hacen las cosas. ¿Sí? Otra situación que he vivido aquí, una vez me encontré profesores formados en ganado lechero, pero en el trópico, donde no están utilizando cereales ni oleaginosas. Y me comentan los estudiantes, pues nosotros somos de la zona norte y el ganado lechero se alimenta con una buena cantidad de cereales, bases oleaginosas y demás. Y pues lo que nos enseña el profesor no tiene nada que ver con el sistema de producción de acá. ¿Sí? Entonces, no nada más es formar gente, ¿sí? Por formar, sino formarla para que pueda resolver los problemas. Una cuestión que también me comentaron en otro lugar, me dicen, la mayor parte una buena parte de nuestra gente se formó en Siberia y está trabajando en la zona tropical. Sí, pues como que no. Funciona eso. ¿Sí? Ya me estoy pasando, no sé cómo andamos de tiempo. ¿Cómo? Sí. Sí. ¿Mande? Yo tengo una reunión también ahorita en un ratito, así que también. Pero ya me voy a poner un poquito más. Pero son experiencias estas que he tenido, que he vivido y que quiero compartirlas con ustedes. Proyectos de alto impacto. El proyecto Pujalcoyo, que empezó en 1973, en el oriente de San Luis Potosí, pero que en realidad inicialmente eran 72,000 hectáreas de riego y pensaban involucrar a 300,000 hectáreas, algunas de temporal, otras, las de riego, pues estaban más o menos definidas. Y ya involucraban todo el proyecto a Veracruz, Tamaulipas y San Luis. Y dice uno, qué bien, o sea, un programa oficial interesante, usar el agua que hay ahí para regar. Y expropiaron los ranchos ganaderos que había, que esto era ganadería. Dijeron, hay que expropiarlo. Sí. No, por la ley no pueden tener mayor de cierta cantidad de hectáreas por la cuestión de riego. Y entonces vamos a repartirlos. Se repartieron. Pero resulta que todos los que recibían las tierras eran ganaderos, trabajadores ganaderos. Sabían de ganado, pero no sabían de agricultura. En toda la región. ¿Y qué sucede? Me tocó ver cerca de 300 tractores echándose a perder. Los canales se echaron a perder. Chapingo recibió la unidad de producción de Gargaliote, 200 hectáreas creo que eran. Incluso ahí pasaba uno de los canales. Ven a ver. Después me tocó ir, como 30 años después, a dar una plática sobre ganadería, que era por parte del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, porque obviamente era un proyecto de riego. Dije, ¿y ahora qué? Dice, no, pues la agricultura no funcionó. Vamos a convertirlos en ganaderos. Digo, en agricultores, en ganaderos otra vez. Sí. Pero después de 30 años, ya no sabe nada de ganadería. Y de hecho, me facilitaron un lugar ahí para que dar mi plática, que era una cabañita, que es donde cabían 5 personas sentadas, y teníamos 28 líderes ejidales.
¿sí? No había luz. Entonces nos salimos a dar la plática abajo de un árbol, ¿sí? Estaba más fresco y cabíamos todos. Incluso ya cuando empiezo a preguntar, dije, me habían pedido que me llevara por escrito todo lo que iba a dar, ¿no? Pues dije, ahí lo hacemos, ¿no? O sea, se los reparto y listo. Pero cuando los reparto me dicen dos de ellos, yo no sé leer, entonces, tampoco. Entonces, dije, pues ¿ahora qué hago? Pues puros monitos, ¿no? Después empiezo a entrar más en confianza con ellos y me dicen, ¿saben qué? No sabemos lo mínimo de manejo del ganado, cómo tirar un animal, cómo ponerle una inyección, cómo poner... Digo, ok, cambiamos todo el esquema. Como estábamos en una instalación de FIRA, dijimos, oye, ¿nos puedes prestar animales? ¿Sí? Y cambiamos todo. Nos fuimos a lo elemental. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué pasa con el proyecto, el gran proyecto? Pues ahí se queda. La gran inversión y falla. No consideramos a los receptores de ello. Por eso hace rato decía, tenemos que involucrar a los usuarios. ¿Sí? Rancho en Talpa, otro caso. Metieron ganado Holstein en un ambiente difícil. Sí se puede meter, pero conociendo cómo manejarlo. Otra cuestión que hicieron que también se me hace, pues la pena es, ahí formaron las comunidades y les hicieron casas de concreto. Para el calor que hay allá, lo que hicieron fue, vamos a usarla para los animales. Otro que conozco es el Programa Integral para el Desarrollo Rural, que era PIDER 7681. Inicialmente desmontaron 60,000 hectáreas para sembrar praderas. Llegaron muchos agricultores del Bajío, fíjense bien, agricultores, ¿sí? Para ser ganaderos. ¿Sí? Alguna de las cuestiones fracasó por créditos inoportunos y falta de asistencia técnica. ¿Sí? Incluso ahí también Chapingo recibió terrenos y recibió apoyo del PIDER. Inicialmente sembrar, creo, 300 hectáreas o 500 hectáreas, desmontar y sembrar. Me tocó ir ahí. Decidieron que el pasto que se iba a sembrar era el pasto guinea, un pasto que requiere buen suelo, que requiere buena fertilidad, que responde bien a la fertilización, pero en un lugar donde no hay suelo, puras piedras, el agua permea, acuérdense que son mantos subterráneos, y entonces la mayor parte de ello sembraron la primera vez y no funcionó. ¿Sí? Volvieron a sembrar, a apoyar. Incluso Chapingo estaba en eso. Ahí me tocó llegar ahí a negociar que nos apoyaran otra vez para sembrar. ¿Sí? Pero dijeron, no, nada más lo vamos a apoyar con 200 hectáreas. ¿Sí? Dije, ¿saben qué? Yo estoy viendo que de la carretera se está sembrando solito el pasto Aragua. Como que habría que pensar un poquito, o sea, lo que vemos. La otra, y dije, yo creo que la estrella es un pasto que se reproduce mediante estolones, entonces, y donde encuentra un poquito de suelo, echa raíces. Y yo creo que puede funcionar bien. Como eran chapingueros los que estaban ahí y me conocían, dije, pues te vamos a autorizar 50 hectáreas de guinea, 50 hectáreas de estrella, 50 hectáreas de Aragua, pero 100 hectáreas de guinea. ¿Sí? Bueno, dije, ya es algo. Yo decía, yo quiero algo que puedan comer los animales. ¿Sí? Y de hecho ahora si ven, casi todo tiene pasto estrella. ¿Sí? Y bueno, decidieron implementar el programa de desarrollo lechero de Quintana Roo. Y como antes había habido problemas por asistencia técnica, pusieron un ingeniero agrónomo y un médico veterinario zootecnista para atender 5 unidades de producción. ¿Sí? Pero resulta que
La gente no tenía experiencia ganadera en el trópico. Y fracasó la mayor parte de las cuestiones, a pesar de los técnicos. Cuando empezaron a llegar gente ya con experiencia ganadera en el trópico, empezaron a mejorar algunas cuestiones. Pero tenían un problema. Vendían leche. Y allá conservar leche es un gran problema por la temperatura. No había leche fresca allá, entonces, y casi todo el trópico no hay leche fresca. ¿Sí? O sea, es leche ultrapasteurizada o demás ahora, ¿no? O en polvo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba con la leche que vendían? Se le echaba a perder a las personas. No sabían que había que hervirla inmediatamente que llega y poner el refrigerador. ¿Sí? Detalles como esos acabaron con el programa. Ahora, pudimos analizar en algún momento la información de esas unidades de producción y determinamos algo que para mí es importante. Necesitábamos 88 vacas para que cada socio de un total de 11 tuviera un ingreso equivalente a un salario mínimo. ¿Sí? Y pues la gran mayoría no cumplía con eso. Entonces, esto es la economía de escala, que tenemos que pensar, o sea, en eso. ¿Sí? Otra cosa que me tocó vivir estuve en Cuba cuando la Unión Soviética decide cortar el suministro de combustibles. Cuba se caracterizaba por ser un país que tenía la mayor mecanización en el mundo, más que Estados Unidos. Creo que hablaban de 130 hectáreas para un tractor. Y si uno, pues está muy mecanizado. Yo no diría muy eficiente, ¿no? Porque un tractor puede manejar más que 130 hectáreas. Sí. O sea, y entonces de pronto es un desperdicio de recursos. Pero ¿qué pasa cuando se acaba el suministro de combustibles? Pues no podían funcionar. Y volvieron a lo antiguo. Animales de tiro. Pero dijeron, no podemos utilizar los machos porque eso los vamos a exportar como carne. Tienen que ser las hembras de desecho. Y también cambiaron el esquema. Sí. Y esto es algo que hicimos por diversión y por enseñarle a mis hijos, mis nietos más bien, algo de involucrarse en el campo, ya que no vivo en el campo. Sí. Tenemos un gallinero para 10 gallinitas, ¿sí? Con doble piso, ahí están sus manitas pintadas, y compramos 10 gallinitas. Y ahí vienen los parámetros técnicos de las gallinitas que compramos. Y muy buenas ponedoras. Sacábamos huevo suficiente para que 6 personas consumiéramos lo que necesitábamos y nos sobraba la mitad. Y esa mitad la vendíamos, ¿sí? Y nos alcanzaba para comprar el alimento. ¿Y cuánto mide? 80 centímetros por 1,20. ¿Sí? En la azotea, en la terraza. Entonces yo creo que es factible crear modelos, ¿sí? Para pequeñas, o sea, para los pequeños productores, para la gente, para que se mejore su alimentación, ¿sí? Y luego lo que usaba con parte de la excreta tenía un arbolito de limón. Y ahí le aplicaba parte de las excretas. Y tenía mis limones, y me daba mucho limón, ¿sí? Y de hecho, acabo de comprar otras gallinas. Acabamos de iniciar, incluso apenas empiezan a poner. Pero yo creo que funciona, y sobre todo lo hice porque ya saben la escasez de huevo que había. ¿Sí? Y entonces dije, pues, ¿para qué me peleo con el mercado? Produzco mi propio. ¿Sí? Entonces, algunas conclusiones generales que les puedo decir. Y esto viene de una encuesta que hicimos hace algún tiempo a empleadores de estudiantes de posgrado. Y una de las preguntas que pusimos, ¿qué le gustaría que el estudiante de posgrado supiera? Y pusimos esto, identificar, analizar y resolver problemas.
más del 90% de los encuestados, que fueron más de 80 personas, de otras tantas empresas, respondieron que eso es lo que les interesaba. ¿Sí? ¿Qué problemas hay? ¿Qué los ocasiona? ¿Cómo podemos resolverlos? Entonces, creo yo que es una de las cuestiones primarias. Segunda, involucrar a los interesados. ¿Sí? Porque ellos son los que van a implementar las soluciones. Y la otra, considerar el beneficio y costo de las acciones considerando el bienestar de la familia. ¿Sí? Y pues con eso le dejo. Muchas gracias. Ya me llevé mucho tiempo. Sí. ¿Qué les parece si damos un espacio para preguntas? Sabemos que el doctor tiene ya otro compromiso a la puerta, pero pues alguna participación, alguna pregunta de ustedes. Supongo que especialmente este escenario temático está dirigido para que ustedes, como estudiantes de posgrado interesados y además investigadores interesados en estos procesos, pues tengan el contacto directo con los investigadores y sus metodologías y sus reflexiones, sus perspectivas. Y bueno, pues creo que el trabajo que nos presentaron es bastante interesante por la diversidad de experiencias y también, pero por la centralidad de las conclusiones. Finalmente, en efecto, la cuestión de generar un proyecto siempre implicaría cosas que aquí en Chapingo curiosamente no nos enseñan. No nos enseñan que muchas de las cosas que realizamos después del campo están sujetas a una dinámica de decisiones públicas, por ejemplo. Entonces, no nos enseñan también que cualquier actividad que realizamos dentro del campo tiene que estar sujeto a un proceso de revisión tanto de orden cuantitativo, que es lo que ustedes vienen a sugerir, como también de orden cualitativo, ¿no? Que implicaría el análisis de las condiciones de existencia de la gente. Entonces, creo que hay cosas muy interesantes en esta charla, y bueno, pues no sé si alguno de ustedes tenga algún comentario, alguna pregunta para el doctor. Sí. Bueno, me gustó mucho su plática, le felicito, gracias por venir a este seminario. Y yo quisiera comentarle que a mí me tocó vivir la aplicación de una política pública en el 95 en Chile. En ese tiempo, con el problema del ejército zapatista, me invitaban a mí en el 94 a irme a trabajar al gobierno del Estado para atender conflictos agrarios. Y entonces la forma como se dividió la intervención fue que el gobierno federal iba a tomar el Estado, únicamente tres municipios, Ocosingo, Las Margaritas y otros tres municipios. El resto lo iba a atender el gobierno del Estado. Y entonces, en ese proceso nos tocaba atender alrededor de 1,100 invasiones a rancho. Y entonces, primero el gobierno del Estado, cuando nosotros llegamos, le está pagando rentas compensatorias o la promesa de pagarles una renta mientras durara la ocupación por parte de los campesinos. Entonces, el planteamiento que se hizo fue hacer acuerdos agrarios y como la gente no se iba a salir, y como había afortunadamente fallado la introducción del ejército en febrero del 95 a las zonas controladas por el EZ, entonces entró en una dinámica distinta, que era negociar con los propietarios que vendieran, que aceptaran vender, el gobierno lo compraría y estarían involucrados los campesinos y ellos iban a tener que pagar una parte de esos predios con créditos a 10 años. Entonces el esquema fue avanzando, se fueron firmando los acuerdos con organizaciones campesinas y entonces el asunto es que los productores, que principalmente, mejor dicho, los ranchos eran principalmente ganaderos
Entonces, el gobierno del estado veía que había ya una demanda de este grupo de clase que pues, ya iba a recibir o estaba recibiendo los dineros del valor de la tierra, pero se habían dedicado al ganado y ya no tenían tierra y no podían entrar a las zonas donde estaban controladas ni por el EZ ni por organizaciones campesinas. Y entonces se ideó un programa de asociación con propietarios de terrenos que estuvieran en Yucatán. Y entonces así fue el esquema, asociarlos, porque los ganaderos de Chiapas tenían dinero, iban a ir a Yucatán a asociarse con los que tenían tierra para hacer producción de ganado, porque en Yucatán en ese momento, por lo que había era producción porcícola, pero no ganadera mayor, pues, ¿no? Ganado mayor. Y yo me retiré en el 96 del gobierno del estado, y yo no supe que hubiera eso quedado bien, y supe que se estaban ya formando las asociaciones y que iban a ir los ganaderos de Chiapas a Yucatán, cuando pues, Yucatán tiene suelos que no son aptos, o sea, esas cosas que son tan erróneas de hacer, y cuando se están únicamente tomando decisiones sin la falta de hacer los diagnósticos, de indagar, de ir al territorio, ¿no? Nos dan como resultado este tipo de problemáticas. Y lo que usted hoy nos viene a mostrar, por eso me gusta mucho, porque usted nos viene a dar a conocer pues, lo que en algunos casos lo que se ha fallado, ¿no? Para no decir todo lo que se hace bien, no hay errores, y pueden ser errores amplios, grandes, y que hay que a partir de ahí hay que tener contacto con la realidad, con los productores, con el medio ambiente, saber si es viable o no viable, hacer más investigación seria, y no como lo que usted nos está diciendo, que puede haber tesis en donde nada más toman a un sujeto y a partir de ahí hacen generalidades en las conclusiones. Y la pregunta iría en dos vertientes. El día de hoy, el periódico Reforma publicó en la primera plana una crítica a lo que ha sido, lo que se ha conocido siempre como la financiera rural, que está, que decreció el número de créditos, que la recuperación pues, cayó, y el periódico señala, hay una crítica y dice que el gobierno dejó desamparada una política de producción de alimentos, y que lo que ha hecho es repartir dinero no para la producción, sino como para mantener un voto cautivo en el campo a través del programa de Sembrando Vida. En la forma en la que está, que nos conocemos, cuál es el punto de vista editorial del periódico Reforma, saca en nuestra primera página a una persona que en la montaña de Guerrero dio a conocer en un medio virtual que ellos manejan ahí, que las áreas de Sembrando Vida no están siendo trabajadas, pero sin embargo está cayendo el dinero ahí, pero no se está sembrando nada, ni árboles ni nada, ¿no? Así como muestra de que así es el programa generalista. Y entonces yo quisiera preguntarle, con su experiencia en la aplicación de políticas públicas, ¿cuál es su opinión respecto a esta política que se está implementando en este sexenio, en estos resultados de la financiera,
y el programa Sembrando Vida. ¿Cómo percibe usted la política? No es fácil, ¿no? Una cosa es poderlo decir cuando lo vemos y no estamos involucrados, ¿no? Pero si bien es algo que se haya estado implementando, se busca pues avanzar en el país. No sé usted cómo lo ve con la experiencia de casos y de esta experiencia en el campo. Te voy a decir algo que comenté hace ya como 10 años, creo yo. Fui a una plática a Chilpancingo, Guerrero. Y ahí me encontré a 2 egresadas de la maestría de ciencia animal. Y nos pusimos a platicar, me las encontré al desayuno ahí porque habían ido también a un evento ahí de los que estaban en el programa, donde estaban trabajando. Y me comentaban la situación de los apoyos que había para producir cerdo, ¿sí? Donde les quedó claro a estas egresadas que el productor está sacando dinero de su bolsa para mantenerlos, o sea, no era rentable. Y dice, ¿qué hacemos? Dice, por eso muchos están vendiendo los animales que se les dan, ¿sí? Dice, me decían un caso grave, ¿no? Dice un señor, tengo 200 pesos. Tengo 2 opciones. ¿Compro alimento para los marranos o alimento para mis hijos? ¿Y usted qué recomienda? Yo le dije, ¿saben qué? Una, que vendan los marranos, que se los coman. Y como gobierno yo lo que haría, les daría el dinero. Que es de hecho parte de lo que está sucediendo ahora. Porque de acuerdo a los sistemas de producción que tenemos, difícilmente van a poder hacerlo rentable. En muchos casos, ¿sí? Al menos que hagamos otras cuestiones que requieren muy buena planeación, que requieren, o sea, crear fuentes de empleo, que requiere una gran inversión, ¿sí? Y creo que eso está lejos y no hemos pensado en ello. Resolvemos el problema en el momento, ¿sí? La otra situación es, hay áreas de oportunidad importantes. Alguna vez vino un amigo que conocí en Estados Unidos, de Jalisco. ¿Sí? Después de haber regresado de allá, un día me habla y me dice, oye Max, yo sigo acá en Estados Unidos, dice, pero alguien me pidió que le consiga limón porque está muy escaso acá. Y como tú eres de Martínez de la Torre, conoce a la gente, pues quiero ir a comprar limón y quiero que me apoyes, o sea, llevándome con los dueños de las empacadoras. Ok, no hay problema, vamos. Ahí pude detectar algo. Una caja de 20 libras al productor, porque se comercializa en libras esto, se la pagaban a $1. ¿Sí? Él compró limón, ¿sí? De hecho algo así como 5 trailers por semana, ¿sí? De 3,000 cajas cada trailer, ¿sí? Y a uno le pagó a $9, porque se tenía que pagar antes de cruzar la frontera. A otro se la pagó a $26, porque era ya cruzando la frontera, ¿sí? Y él incluso agarró y pidió el teléfono a uno de los dueños de una empacadora y dijo, oye, pásame tu teléfono para hablar a Estados Unidos. Y obviamente habló en inglés. Ahí acordó el precio para lo que estaba comprando, $26. ¿Sí? Incluso dice, yo no tengo bodegas, yo tengo una oficina de 3x3, con fax, computadora, teléfono. Y coordino, llega el camión y ya está, porque se lo vendí. Entonces se traslada de camión a camión. Porque había alguien ahí que decía, es que va a construir una bodega ahí en Laredo y no sé qué tanto. Y se va a hacer un elefante blanco. Se requiere logística. Ahora, cuando yo estuve en Estados Unidos, vi el limón y le eché cuentas cuánto salía esa cajita ya al consumidor.
Incluso lo ponían 4 limones al lado de la corona. Sí. Y salía $66 la caja. Entonces, fíjense bien dónde está. De $1 a $66. Él dice, ¿cuándo vas a Estados Unidos? Dice, si necesitas vehículo para trasladarte, dime, yo te presto lo que quieras. Y pues, ¿qué carros tienes? No, tengo 7 BMWs porque son los que me gustan. Y de hecho, al poco tiempo fui. Y me prestó un BMW para andar allá, en Los Ángeles. Pero lo que me llama la atención es la disparidad. El productor que hace todo el trabajo y todo el riesgo, $1. Y el intermediario en el proceso, o los intermediarios, porque no es uno solo, se llevan todo. Y eso pasa con varios cultivos de exportación. Sí, pero por lo menos ese sí estoy seguro porque lo pude verificar con él. Sí. Entonces, creo que por un lado hay ciertos problemas que tenemos que tomar una línea de acción y por otro lado tenemos otros donde también tenemos que tomar acciones. ¿Sí? Y entonces de pronto no puedo criticar algo, por ejemplo, que yo recomendé hacer, como dice. Sí. O sea, ¿para qué nos hacemos mensos? De hecho, o sea, si no va a ser rentable. ¿Sí? Pero creo que nuestra obligación es buscar que eso sea rentable. ¿Sí? Y esa es la parte difícil, complicada, no tan fácil. Sí, gracias. Bueno, primero quiero agradecer lo que nos ha compartido el doctor Maximiliano Huerta, que es un panorama muy interesante, documentado, con datos, con el dato cuantitativo, el análisis cualitativo, y está cumpliendo con esta exposición de manera muy amplia uno de los objetivos de este seminario. Entonces, digamos que se está cumpliendo lo que teníamos previsto para este seminario. Aquí hay una compañera directamente involucrada con el programa Sembrando Vida, es su proyecto de investigación, apenas está ajustándolo, pero hay muchas preguntas que ya se empiezan a contestar y orientar justamente la investigación. Esto me da mucho gusto porque digamos que el compartir entre expertos y estudiantes nos puede redituar en mucho para la investigación de tesis de posgrado. Entonces, le agradezco y agradezco también a ustedes su presencia. Creo que ya no va a poder contestar más porque tiene que estar antes de la 1 en otra reunión, y creo que ahí vamos, ¿no? Gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias al doctor Maximiliano. Gracias. Y bueno, yo creo que podríamos de pronto en algún otro momento invitar a Claro que sí, con gusto. Con esta reflexión.